porque durante la pandemia el 75% de los negocios tuvieron que cerrar por estas medidas sanitarias. Entonces, la opción fue comenzar este tipo de ventas en línea para poder continuar y sostener los gastos en general de la familia y generar otro tipo de actividades como lo puede ser el estudio u otras cosas que necesitamos nosotras. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. Queremos darle la bienvenida en esta ocasión a Mariana Lima. Ella es integrante del Comité NENI, a quien le agradecemos mucho a nombre de nuestros lectores y de quienes nos ven por las redes sociales este espacio que nos brindas. Muchas gracias, Mariana. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto es mío en estar acá y agradecemos mucho la invitación y el espacio. Gracias. El motivo de haberte invitado y de nuevo reiterarte el agradecimiento es hablar sobre un tema muy, muy relevante que se dio a conocer esta semana. Anteriormente, bueno, con este asunto del confinamiento, pues las personas han tenido que buscar otras opciones de ingresos y una de esas opciones son las entregas de manera particular. En días pasados es de todos conocido el caso de Leslie Alcántara, una mujer, una joven dedicada a este tipo de entregas de ventas, particularmente de ropa y algunos otros productos, que fue detenida, confundida, digámoslo así, o señalada de otro tipo de actividades, particularmente de narcomenudeo. Y bueno, finalmente el tema se aclaró, pero ella pisó la cárcel, estuvo detenida y fue agredida también. Y bueno, queremos que nos puedas, por favor, explicar. Se ha integrado ya un comité precisamente para atender este tema. ¿En qué consiste? Explícanos, por favor. Claro, pues desde la colectiva Coatlicue es Siempre Viva, nosotras desde hace algunos meses para poder sostener un espacio de albergue que tenemos para mujeres en situación de violencia, decidimos comenzar a vender diferentes tipos de productos. Siempre habíamos vendido algunas cuestiones simbólicas, pero ahora comenzamos a vender café y ropa mediante el comercio en línea y también nos colocábamos en Paseo Bravo todos los sábados. Entonces, platicando con las compañeras que conocimos en estos espacios y otras denuncias que nos llegaron directamente a nuestra página, se hablaba de un ambiente de tensión en cuanto a la cuestión de las entregas y del uso del espacio público. Entonces, a partir de estas preocupaciones, sobre todo de cuidado y de seguridad a la hora de realizar entregas, pedidos, ir a comprar las cosas, fue que se decidió comenzar una organización en general con las compañeras que se fueran acercando a nosotras, porque nos parece muy importante que unamos nuestras voces para poder dar testimonio de lo que está sucediendo en este momento en los espacios públicos de la ciudad. Como bien mencionas, a partir de la pandemia muchas mujeres, no por gusto, sino por necesidad, tuvieron que comenzar estos pequeños negocios porque durante la pandemia el 75% de los negocios tuvieron que cerrar por estas medidas sanitarias. Entonces, la opción fue comenzar este tipo de ventas en línea para poder continuar y sostener los gastos en general de la familia y generar otro tipo de actividades como lo puede ser el estudio u otras cosas que necesitamos nosotras. Y también es importante en este punto, como a mí me gustaría contextualizar, ¿no? Sí. En estudios que ha realizado la UNAM, por ejemplo, desde su laboratorio de comercio y de negocios, indican que las nenis producen en total 9, casi 10 millones de pesos al día en ventas. Entonces, esta es una cifra enorme. Al momento, 1 de cada 3 hogares mexicanos recibe algún tipo de ingreso de este tipo de comercio neni. Entonces, no solamente es algo que está sucediendo en la ciudad de Puebla, sino que está sucediendo a nivel nacional,
a partir de sí de la pandemia, pero también antes. Desde antes nosotras ya, incluso integrantes de la misma colectiva, comercializaban diferentes tipos de cosas, que puede ser a lo mejor artesanía o ropa, siempre en una cuestión como de autogestiva, de autosostenernos. Entonces, por eso es que surge este comité, por necesidades propias de las integrantes de la colectiva, pero también a partir de estas nuevas redes que se han ido tejiendo en estos últimos meses, que hemos salido a vender a las calles y por medio de Internet para sostener nuestros proyectos. Okay. Esta actividad, entiendo, retomó o se fortaleció durante el confinamiento, pero ustedes como comité apenas tienen, si no mal recuerdo, días de haberse integrado. ¿Cuántos miembros contabilizan? ¿Cuántas personas ustedes han estimado que forman parte de esta red? Sí, pues al momento, cuando nosotros sacamos el primer comunicado, se registraron más o menos 60 chicas para hacer la primera reunión en línea. Nuestra convocatoria fue así, ¿no? Como con algunas de las chicas que nosotras conocíamos por las calles y por el trabajo que hacemos. Y también lanzamos diferentes comunicados en los grupos que nosotros ubicamos de ventas dentro de la ciudad, grupos muy específicos. Entonces, a partir de ahí se fueron registrando. Y ya después fuimos a hacer, ya que tuvimos esta primera reunión, fuimos a hacer trabajos en calles para ubicar a las chicas, sobre todo en Paseo Bravo, que es un punto de encuentro ya de representativo de estas entregas por, digamos, la visibilidad del lugar, por la seguridad que puede dar a las chicas poder estar en un espacio que está vigilado, que pasa mucha gente. Entonces empezamos a repartir ahí. Y nuestra primera apuesta fue hacer grupos internos de WhatsApp en donde hay un sistema de control para saber bien quién entra y mantener la seguridad dentro del grupo. Y en ese momento somos precisamente 60 participantes. Han habido muchas chicas más que se han contactado, calculamos unas 100, 150, pero a lo mejor no han querido entrar al grupo justo por este miedo, ¿no? Porque ha habido otros grupos, a lo mejor no con una organización más clara, sino como estos grupos que se abren como de compra-venta, pero lo que sucede es que a veces ahí es más difícil llevar el control como de quién es persona, quién es un perfil falso. Entonces las chicas prefieren no entrar a estos grupos porque de repente se meten otras personas, hombres, lo que sea, que nada más vienen como a disturbar o a arriesgar la seguridad, y por eso deciden no entrar. Pero pues poco a poco se van acercando y a lo mejor nada más quieren información o más o menos qué está haciendo el comité, o simplemente se acercan a las redes, pero no directamente quieren formar parte del comité o del grupo organizativo en general. Hay que recordarle a nuestro auditorio la relevancia que tiene este tema porque precisamente hay muchos riesgos por estas tipo de ventas en línea, ya que pues parte de estas ventas se sostienen en la buena voluntad o en la palabra de una persona. ¿Ustedes qué riesgos han identificado principalmente? ¿A qué se enfrentan las personas y particularmente las mujeres que se dedican a estas actividades? Claro, justo como es una cuestión de venta en línea, muchas veces no sabes a quién le estás vendiendo, no sabes si es verídico y no sabes realmente si va a ser real la compra o no. Nos comentaba una compañera justamente en Paseo Bravo que la mayor parte de sus clientes son hombres por los productos que ella vende. Entonces, pues siempre existe ese miedo de saber si es un perfil real, si es un perfil falso. Ella puede notar ciertas cosas como cuántos amigos tiene, cuánto tiempo lleva abierto el perfil, algunos métodos de seguridad que ella misma se ha creado. Sin embargo, cuando tú gestionas esta compra no sabes con qué te vas a encontrar. Y ha habido muchas ocasiones en las que a las chicas las asaltan. Hubo una vez por la Capu, afuera del Chedraui, en que a una chica le robaron hasta su carro, le robaron toda su mercancía y le robaron su auto, ¿no? Al momento de realizar una entrega que había pautado. Eso, platicando, pues calculamos que probablemente alguien ya la estaba vigilando desde antes o que ya la había detectado que llevaba varios días yendo a ese mismo lugar sola con su bebé. Entonces, pues ese tipo de denuncias son las que nos han llegado. Pero ahorita realmente la propuesta o por lo que, digamos, surge la urgencia de abrir este comité
es porque ahora, además de enfrentarnos a estos riesgos que conlleva la venta en línea, la incertidumbre, de por sí el espacio público es un lugar a veces un poco complicado para las mujeres por las cuestiones de seguridad en la ciudad de Puebla, sino que ahora también nos tenemos que enfrentar a la cuestión de la intimidación por parte de la fuerza pública. Entonces, eso es realmente el detonante, lo que activa la necesidad de este comité. Le recordamos a nuestros amigos del auditorio que estamos hablando con Mariana Lima, integrante del Comité NENI. ¿Nos puedes, por favor, abundar, Mariana, en este tema del hostigamiento por parte de quienes se supone deberían proteger a las ciudadanas? Sí, pues platicando también el día que salimos a hablar un poco a las calles con las compañeras, nos comentaban que existe desde hace poco un ambiente de hostilidad desde la fuerza pública, específicamente de los policías, hacia las personas que van a hacer intercambio de mercancías a espacios públicos, que los más populares o los más, digamos, los puntos de encuentro que más se acostumbran son el Zócalo y el Paseo Bravo. Suceden cosas como que la policía les pide que se retiren del espacio como más emblemático, que es el primer cuadrante del parque en donde se encuentra el parque, el Gallito, por ejemplo, que también es un espacio muy emblemático en Puebla para hacer entregas o para reuniones en general, les piden que se alejen, a veces amablemente, a veces no tanto, y por ejemplo los sábados, que también es un día que se popularizó durante la pandemia para realizar las entregas, ya hay mucha presencia de policías. El día que nos tocó ir, sí nos tocó ver fácil unas 5 patrullas, varios elementos desplegados, nada más viendo. Y pues a veces, aunque no te digan nada directamente que sí sucede, pues simplemente ver su presencia no te da esa seguridad. Eso nos comentaban las chicas como, bueno, nosotras nos gustaría que si vemos presencia de policías, sea para sentirnos seguras nosotras, para que nos protejan, pero al revés nos están haciendo sentir como si nosotras fuéramos criminales o como si lo que nosotras estuviéramos haciendo aquí es algo que es incorrecto, ¿no? Como algo que está perseguido. Y pues este ambiente de tensión crece mucho a la hora de lo que le pasa a la compañera Leslie. ¿Por qué? Porque ella estaba nada más entregando sus mercancías y de repente se es detenida y se le acusa por narcomenudeo, ¿no? Y que esta es una cosa muy, muy grave porque ella estaba sola, entonces pues es una cuestión que nos parece muy, muy incierta, ¿no? La duda principal que se esparce y que se siente dentro de nosotras es qué nos va a pasar, ¿no? Ya es una incertidumbre de no saber qué te va a pasar cuando sales a la calle a realizar una entrega o a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Así es. Y bueno, derivado de esto, la comuna, los funcionarios del ayuntamiento han señalado que habrá coordinación. ¿Ustedes qué tipo de acercamientos han tenido y cuáles son las peticiones por parte del comité hacia las autoridades? En este momento no hemos tenido ningún tipo de acercamiento, pero nosotras estamos abiertas y así lo hemos expresado en nuestros canales y en diferentes momentos que hemos podido hablarlo. Expresamos esta apertura al diálogo, que de hecho es lo que buscamos, ¿no? Nosotras siempre desde la colectiva, desde todos los proyectos que gestionamos, ha sido esa apertura al diálogo con las autoridades. Y a recordarles eso, que nosotras lo único que pedimos es primero el diálogo con las peticiones que tienen que ver siempre con la seguridad, con que haya una certeza y que hayan acuerdos, ¿no? Como lo que sucedió en Ciudad de México, que a los inicios de la pandemia, ellas entregaban en el metro en ciertas estaciones y por seguridad, por protocolos del mismo metro, se les pedía que se retiraran porque está prohibido el ambulantaje. Sin embargo, pues como tal no es lo mismo el ambulantaje que el comercio neni, hay una diferencia ahí, pero se les pedía que se retiraran, pero no de las mejores formas, ¿no? Por eso pues se volvió como una cuestión mediática y ahí fue donde primero se empezó a conocer de forma más como el boom de que eran las nenis y ya se empezaron a estudiar y todo esto. Pero nosotros lo que pedimos es eso, ¿no? Ellos llegaron a acuerdos en donde, ok, no pueden, digamos, ponerse en cualquier lugar del metro, pero existieron ciertas zonas en las que ahora se les permite sin parte del hostigamiento policial. Entonces, nosotras pedimos una cuestión así, un diálogo, a lo mejor coordinar algún día en el que nos podamos poner o horarios, no lo sé, alguna cuestión que nosotros podamos negociar, pero no simplemente
este discurso de se van, se quitan, como digamos ya no existen, ¿no? Sí, ustedes realizaron este tipo de gestiones porque por la crisis, por la pandemia, porque no había otras opciones, ahora regresen a lo que hacían antes, ¿no? Pues no es tan fácil, va a ser un proceso que probablemente lleve 5 o 10 años en lo que las personas vuelvan a retomar las mismas actividades que tenían, porque se perdieron obviamente negocios, trabajos que se habían gestado desde años y que se perdieron en la pandemia. Entonces, es imposible pedirle a las mujeres que regresen a cómo era su vida antes de la pandemia, porque va a ser muy complicado. Entonces, lo que nosotras pedimos es no negar nuestra existencia, no negar que estamos ahí, sino gestionar soluciones y platicarlo, no nada más llegar a imponerse esta nueva administración y decir, pues ya se van, ya no las queremos ver, porque también una otra cuestión es esa. Ahorita, por ejemplo, a los comerciantes de Paseo Bravo y a las niñas que se ponían ahí, las movieron, digamos que del primer espacio del parque a una calle más para acá. Entonces nosotros nos preguntamos como, ¿y qué va a pasar la siguiente semana, no? A lo mejor nos quitan todavía de esa calle y poco a poco pues se va segregando, ¿no? Se va eliminando de los espacios más, digamos, más públicos, más seguros. ¿Y qué va a suceder? Pues que las personas van a empezar a vender en lugares más alejados, que es más inseguro. De por sí es incierto, de por sí es inseguro, y aléjalos de estos espacios con más visibilidad, y pues es peor para nosotros. Sí. Bueno, pues Mariana, queremos agradecerte este espacio que nos has otorgado. Por favor, si pudieras darnos un mensaje final para quienes nos están viendo y también si tuvieran algún, nos puedes decir o citar las redes del comité, algún contacto para que la gente que quiera sumarse pueda hacerlo, por favor. Claro, sí, pues el mensaje sería ese, que creo que las nenis lo que hicieron durante esta pandemia fue convertir una crisis, un problema, en una nueva oportunidad, en una cosa que se nutre desde adentro, en donde explotamos nuestras habilidades, nuestros talentos que tenemos para poder generar nuevas condiciones para nuestra familia, para generar nuevas oportunidades, y que pues este comercio siempre ha existido, que no podemos negar la existencia, y sobre todo a las compañeras que generan este tipo de negocio, que son nenis, pues se pueden acercar a nosotras. Es importante que pues decirles que no están solas, que si nosotras nos acompañamos pues es más fácil y podemos generar espacios de cuidado, espacios seguros, puntos de entrega, estarnos monitoreando, muchas cosas que estamos planeando dentro del comité, en donde ustedes pueden ser organizadoras, pueden participar dentro del proceso o simplemente estar pendiente de las actividades y estar juntas, ¿no? Estar enteradas de qué sucede. Entonces, pues tenemos por el momento un grupo de WhatsApp, tenemos Facebook, Instagram. En Facebook estamos como Nenis Organizadas Puebla, Comité de Nenis Organizadas, entonces nos pueden escribir por ahí. También estamos en Instagram como Comité Neni Pue. Ahí en cualquiera de esos dos canales nos pueden escribir para que nos contesten las encuestas y esta cuestión por lo de la seguridad y poderlas integrar al grupo de WhatsApp, que por el momento es el núcleo, es el lugar en donde estamos organizando esta cuestión. Pero si no se sienten todavía seguras o no tienen tiempo, porque igual esa es una cuestión, pues simplemente ir siguiendo los anuncios en redes sociales que tengamos acerca de cómo se van organizando estos procesos. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana Lima, a nombre de quienes nos escuchan, también de los lectores de la Jornada de Oriente. Gracias por este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias a todos quienes nos siguieron. Buen término de domingo.